Estamos en la tercera clase sobre lo que ocurrió en Jerusalén y hoy nos toca la destrucción del templo. Antes de hablar de la destrucción del templo, vamos a resumir lo que vimos la semana pasada al final de la clase. ¿Qué ocurre al final de la época del primer templo? Empieza el pueblo judío a ser un pueblo idólatra. Esa grandeza que comenzó con el reinado de Yehudá, como vimos ayer, el reinado del rey David, el león, Gur Aryeh Yehudá. Lamentablemente, aunque el rey David era un rey con los ojos en el cielo, los descendientes, y comenzando con su hijo Shelomo, causaron que el pueblo se llene de estatuas y de ídolos. Como les dije, en muchas excavaciones arqueológicas se encontraron una cantidad anormal de estatuas en casas de las viviendas judías de la época del Bet HaMikdash, demostrando lo que la Torá dice sobre la idolatría. Que esta comenzó, ¿dónde? ¿Cuándo comenzó la idolatría? Con el mismo Shlomo HaMelech, cuando se casó con tantas princesas, hijas de los reyes de alrededor, y cada una trajo con ella esos ídolos. Cuando tienes un pueblo idólatra, esa grandeza del león se opaca y esa maravilla de pueblo y reinado ya no le está gustando al Creador. ¿Qué pasa cuando las cosas no andan bien en el pueblo? Hashem manda profetas. Por ejemplo, manda al profeta Irmías y muchos más, donde vienen ellos y empiezan a advertir las cosas están mal. Ya vamos a ver a detalles, ejemplos de profecía, pero una pregunta. Cuando un profeta habla, si tú estarías en una época que un profeta habla, ¿le escucharías? ¿Sí o no? Es un error. Es un error pensar que sí. Porque el profeta es grande cuando ya terminó todo. Pero durante su vida, ¿quién es un profeta? Un loco que anda hablando en las calles. Nadie sabe que es un profeta. Es decir, es un religioso con barba, estudia Torah, es un tzadik, todo lo que quieras. Pero como él, hay mucha gente con barba y tzadikim y que rezan y que todo anda bien. Pero de él empieza a gritar y decir, vienen desgracias, va a pasar y va a pasar. Mientras él dice cosas anormales, déjenme buscar un ejemplo anormal. Es como decir, estoy rápidamente pensando en una locura, pero imagínense que alguien diría, señores, en 3 años va a repetirse el holocausto y va a ser en Estados Unidos. ¿Qué dirías? Está loco. Es decir, no puede ser por lo que vivimos, por lo que el mundo es, cómo están las situaciones, son nuestros amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Los profetas cuando profetizaban eran más o menos de esa magnitud sus noticias. Cosas no normales. Cuando el profeta se convirtió en el gran profeta, cuando lamentablemente ya pasó todo y se vio que tenía razón, entonces ya sabemos que era profeta y ya hay libros del profeta. Pero en un momento que está diciendo las cosas, pues se le trata de loco. Ni hablar cuando dice las cosas en contra de ti, señor rey, del gobierno, de los poderosos. Los poderosos, ¿cómo ven al loco que está gritando contra ellos? Como traidor, como incitador a una rebelión, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aunque Dios nos mandaba profetas, no era fácil escuchar sus advertencias. Y el peor de los casos, ¿cuál es? Como dice el Shlomo HaMelech, Kol darje ish zach be'enav. Todos creen que lo que están haciendo es maravilloso, correcto y no hay gravedad. ¿Lo que tú estás haciendo es grave? No es grave, no es grave. Si entrevistaríamos a Yerovam ben Nevat, ¿se acuerdan de Yerovam ben Nevat la semana pasada? Y le diríamos,
¿por qué hiciste becerros de oro para que recen allá el pueblo judío? ¿Qué contestaría Jeroboam ben Nebat? ¿Acaso soy peor que Aarón a Cohen? ¿Aarón a Cohen no hizo un becerro? También Aarón hizo becerro. Es un privilegio ser como Aarón. Es decir, argumentos de la gente malvada no faltaban. Y el público, confuso, pues caía. Por lo tanto, vamos a hacer rápidamente un resumen de todo lo que causó a Dios tomar la decisión. Mi casa ya no es mi casa. Mi templo ya no me interesa. Mi pueblo ya estoy harto de todos ellos. No se olviden, si es una decisión dura de Dios, si es, si quieren incluso llamarlo crueldad, pero no se olviden la tolerancia de años donde Dios espera y espera y espera, tomando en cuenta que desde un inicio del Bet HaMikdash, como dijimos la semana pasada, ya Dios dijo, estoy molesto con este lugar, y el mismo rey que construye el Bet HaMikdash, Shlomo, su palacio está lleno de idolatría. Ya Akadosh Baruj Hu aguanta demasiado, 410 años, generación tras generación, Dios esperando que las cosas mejoren. Y sin embargo, en vez de mejorar, van empeorando. Vamos a hacer rápidamente un resumen de la historia pre-destrucción. Desde un inicio, cuando empieza el reinado de Yehudá, empiezan los reyes a pasar uno de otro. El rey Yoshiao, uno de los últimos reyes, fallece en una batalla, y el rey Jehoiakim, una persona muy mala, muy violenta y muy corrupta, toma el poder. El rey Jehoiakim, él construye un palacio lujoso en Jerusalén y empieza a hacer barbaridades en él. El profeta Jeremías llega y se para delante del palacio con toda la fuerza y la santidad divina que posee, y empieza a gritar en el versículo diciendo: ay de ustedes los que construyeron su casa sin justicia y haciendo maldades uno al otro. Hay en vuestras manos muchos asesinatos de gente inocente. El profeta Jeremías, por reclamar al rey, es arrestado y puesto en prisión. Increíble, hoy en día se descubrió en Jerusalén este palacio, el palacio de los millonarios que corrompieron la caja del pueblo de Israel. Se llamaba Kiryat HaShilton. En ese lugar empiezan a descubrir el lujo que hacían ciertos reyes a pesar del pueblo pobre que tenían alrededor. El rey de Babilonia, Nebuchadnezzar, empieza a conquistar ciudades en el mundo. Y él llega y está incluso en Israel conquistando ciertos lugares. Llega a Jerusalén, y allá, cuando está alrededor de Jerusalén, acampa enfrente de las murallas, y el profeta desde su calabozo grita como profecía: ríndanse ante Nebuchadnezzar, no se metan con él. Él llama al escritor del rey y le dice: yo estoy aquí en la cárcel y no puedo venir a casa de Dios a rezar y a escribir mis palabras y a dar mis profecías. Te ordeno que escribas esto para que todos sepan que viene una desgracia si no se rinden ante Dios, ante Nebuchadnezzar. En ese momento, cuando Gemaliau, que era el escribano, recibe la carta y se la enseña al rey, el rey agarra y corta, quema esa carta como desprecio de lo que el profeta está diciendo. El rey Jehoiakim está sentado en su palacio lujoso y esa carta le hace enojar. Él la agarra y la arroja al fuego. Es muy interesante el nombre del escribano que llevó el mensaje del profeta Jeremías al
rey Yehoyakim. ¿Por qué es importante el nombre de Gemaliah ben Shaphan? Porque después de muchos años, cuando se dieron cuenta que lo que dijo el profeta fue verdad, y la ciudad se quemó y se destruyó, y por completo terminó toda esa historia, 2600 años después, escarbando los arqueólogos entre la ceniza de todo el lugar que fue destruido, encontraron sellos de las personas, bullets, de sellar. Y este señor, Gemaliah ben Shaphan, que aparece en la Torá como el escribano del rey, encontraron en ese lugar su propio sello con su nombre, como diciendo: tú hablas de un Baruch ben Neria en la Torá, ahí está su bullet, ahí está su sello. Hablas de Gemaliah ben Shaphan, ahí está su sello. Es increíble encontrar hoy, 2600 años, sellos con los nombres de los escribanos que la Torá dice que fueron protagonistas en ese entonces. Lamentablemente, Israel el rey de Judá no hace caso. Nebuchadnezzar pues llega a Jerusalén y él la conquista, no antes de sitiarla, como ya sabemos la historia, pero en vez de destruirla, él quita al rey Yehoyakim y pone al rey Tzidkiyahu, el último rey del pueblo de Israel. Este rey quiere otra vez salir en contra del rey de Babilonia. Se cree poderoso y quiere desafiar al rey de Babilonia. Sale el profeta y grita: pongan vuestros cuellos debajo del yugo de Babilonia. No se metan con el rey Nabucodonosor. Van a terminar destruyendo su ciudad y su pueblo. Pero lamentablemente no se hizo caso. Y ese 10 de Tevet, el día del ayuno, llega Nebuchadnezzar y hace un sitea la ciudad de Jerusalén, como ya sabemos. Por este siteo Matzor que hizo, se estableció el ayuno de Asara Betevet. En ese momento, la gente ya están entendiendo que se equivocaron en no obedecer al profeta. Pero en vez de reconocer qué se hace, se entercan en seguir la rebelión y intentar contactar rápidamente al rey de Egipto que venga a ayudar y así nos salvaremos. ¿Qué dice el profeta? No te ayudará el pacto con el rey de Egipto. Esta ciudad, por vuestra terquedad, ya quedó condenada a la destrucción. El rey Nebuchadnezzar llega y acampa pues alrededores de Jerusalén, y el profeta que estaba en esta cárcel, ¿lo ven? Se encontró el depósito, el calabozo, donde se tiraban a los prisioneros. En este lugar que vieron, a lo mejor lo vemos otra vez más adelante, ahí estaba el profeta Irmía detenido. De ahí clamaba y gritaba: todos los que están viviendo en esta ciudad van a morir, o de hambre, o de peste, y todos los que salgan y se rindan, vivirán. La gente lo ven anormal. No se rindan, no hagan caso al profeta. Los ministros del rey Tzidkiyahu quieren matar al profeta Irmía por dar tanta profecía negativa y desmoralizar al pueblo. Matemos a esta persona, sale la orden contra el rey a través de las personas. Este es el calabozo donde estaba el profeta Irmía. Hoy en día las excavaciones descubrieron el lugar y él es salvado. ¿Qué dije? Ok, es salvado de ese lugar. Después el profeta terminó llegando a Egipto. En una ocasión hablaremos de lo que ocurrió. Y realmente al final se destruyó todo Jerusalén. En unas excavaciones, como dije, de nuevo encuentran todos esos lugares. Y lo que este arqueólogo, en otras palabras, resume todo lo que dije, es impresionante. Agarrar el Tanaj, la Torá, en una mano, leer en la Torá nombres de todos los personajes de esa época, y en unas excavaciones, como dice aquí, encontrar todos los sellos, bullet se llaman en hebreo, o no sé si es universal el nombre, y encontrar el nombre sellado en las cartas
con los mismos con el sello que se sellaban cartas, con los mismos nombres que aparecen en la Torah. Todas esas cosas, como dije siempre, nos hacen emocionarnos de la veracidad de todo lo que la Torah cuenta. Pero lamentablemente el profeta tenía razón y toda la grandeza del reinado de Yehudá y de Jerusalén entra en llamas. Resumiendo, Akadosh Baruj Hu nos dijo en la Torah: tengan cuidado, no hagan idolatría. Desde que salimos con Moshe Rabenu y Yoshua de Egipto y entramos a Israel, la orden era rematar con toda la idolatría que se haga. En el becerro de oro aprendimos la lección que no se deben de hacer idolatría. Más adelante, los reyes empezaron a hacer cada uno de sus locuras. Jeroboam ben Nevat fue el que hizo los 2 becerros de oro y los puso en Dan y Beersheba para que la gente, en vez de subir a Jerusalén, vayan y hagan toda esa idolatría. Le siguió después de él el rey Ahab, el cual borró el nombre de Dios de la boca de los Yehudim. No se puede mencionar el nombre Hashem, incluso del Sefer Torah lo borró. Después llega el rey Menashe, y el rey Menashe destruyó en el templo el altar y puso un altar al dios Baal. Quitaba utensilios del Bet HaMikdash y metía estatuas. Todo eso al principio era a escondidas, pero cuando los reyes lo empezaron a hacer público, también el pueblo judío empezó a fanfarronear con su idolatría. Hasta que llega Akadosh Baruj Hu en un momento y dice: se terminó, ya no aguanto más la destrucción del Bet HaMikdash. Esta destrucción, como ustedes ya saben, esta destrucción se da cuando la muralla se rompe. Lo primero era sitiar y después es romper la muralla. Cuando se rompe la muralla se pierde la protección. Un detalle importante cuando hablamos de la persona misma, o de una vez a lo mejor lo decimos. Cuando tienes algo sagrado detrás de murallas, la muralla te protege para que no se te pierda lo sagrado. En la vida humana es lo mismo. Las personas tienen que tener una muralla a su persona. ¿Qué es muralla? Díganme ejemplo de muralla. Aunque no lo crean, la Gemara dice: el que no está casado no tiene muralla. Una forma de decir, es una protección. La pareja, la familia, es una forma de proteger a la persona. La Torah, hay muchas mitzvot que son protección para que uno no caiga. El Yetzer Hara, el trabajo del Yetzer Hara, ¿cuál es? Romperte la muralla. Y cuando se caen las murallas, empieza la persona a dejar que entren en su ciudad ideas. Les daré un ejemplo. Un ejemplo de muralla cultural. Ejemplo de muralla cultural. Hay personas o libros o películas o documentales o conceptos que no leo, no veo, no quiero dañar mis conocimientos. Déjalo que entre y batalla contra eso. No, a veces hay que reconocer que hay información que no es bueno que la sepas. No porque es verdad, sino porque te confunde. ¿Qué pasa cuando rompes esa muralla y solo lees un poco, solo ves un poquito, solo te interesa un poquito? Ya se hizo un hoyo en la muralla. El hoyo es cuestión de tiempo, Adán, es cuestión de tiempo, cuánto tiempo tardará hasta que se destruya. Un detalle más, cuando hablamos de la destrucción del Bet HaMikdash, y es algo que lamentamos, es importante que sepas que más que lamentar la destrucción de aquella casa, uno debe todos los días analizar y orar o preocupar de su Bet Mikdash, de su propia casa. El Bet HaMikdash de uno, el Shalom Bait de uno, es el Bet Mikdash más importante. Y para Kadosh Baruj Hu, como dije en varias ocasiones, tu casa es su Bet Mikdash. Y la mesa de Shabbat maravillosa que festejas una vez a la semana es el Bet HaMikdash de Akadosh Baruj Hu, donde el candelabro es las velitas de Shabbat que prendes. Y la jalá es la mesa con los panes. Y la carne, pues el Mizbeach, la mesa es del Mizbeach. Y toda la familia
con sus cánticos de Shabbat son los levitas. Y todo sentados uno frente a otro como querubines. La educación de los hijos, la relación entre padre e hijos, el amor y el cariño entre uno y otro. No hacer diferencia entre los hijos. Amar a todos por igual. Son los querubines de tu casa. Si Hashem no tiene hogar y no tiene Bet Mikdash, tu hogar es su casa. Pero si tu muralla está rota, ya de nada sirve todo lo que hagas. Por lo tanto, lamentablemente, empieza la destrucción del Bet Mikdash. ¿Quién es el destructor? El mismo que el profeta Jeremías advirtió. Tengan cuidado con él, Nebuchadnezzar. Examen, ¿quién es Nebuchadnezzar? Lo dije la semana pasada. Muy bien. Descendiente del rey Shelomo. Según uno de los mefarshim, de tantas mujeres que tenía Shlomo Amelech, de una de ellas al final, generación tras generación, descendencia tras descendencia, salió Nebuchadnezzar. ¿Qué nos indica eso? Que de nada sirve que construyas cosas en tu vida si mientras las construyes, de otro lado, ya preparas sus propias destrucciones. Como siempre, intento que vean la combinación entre lo que sabemos de la Torá Sagrada que nos cuenta con los hallazgos arqueológicos para avalarlos, no que se necesitan avalar, no que tenemos dudas que si la Torá es verdad o no, pero es muy interesante que incluso los escépticos y los que creen que mentimos a la hora de transmitir la Torá, no saben qué decir cuando las cosas se comprueban encontrándolas en otro lugar. Aquí, en este obelisco negro, así se llama el obelisco negro, aparece el rey judío, el rey Yehú, cuando es llevado a prisión y está posternándose ante el rey Shalmaneser. Cuando la Torá lo cuenta, es libro con letras. Quizás pasó, quizás no, Barminan, algunos dirán. Pero cuando de repente, allá, lejos, a miles de kilómetros de Israel, encuentras un obelisco con esa imagen del rey judío en prisión, entiendes que lo que la Torá contó es verdad. Y como esto, hay investigaciones muy interesantes que habla del rey Jehoiakim. ¿Se acuerdan que Jehoiakim, que le llevaron a Babilonia de preso? A ese rey Jehoiakim, en estas tabletas que se encontraron, aparecen cómo se daba al rey judío Jehoiakim y a sus 5 hijos, y aparecen los nombres de los 5 hijos, están aquí. Aquí están, en hebreo los encontré. Shemaliau, Semahiau, Goniak, eso es muy interesante, porque en la Torah no están escritos los nombres de los hijos. O sea, no sabemos los nombres de los hijos, pero sí sabemos hoy en día los nombres de ellos por lo que se encontró allá en prisión. Entonces, las tabletas hablan que se les daba cuidado y respeto a la familia del rey de Yehudá, Jehoiakim, y cuánta comida se le daba en la cárcel, y todo el trato se encontró escrito allá sobre el rey de nosotros, agarrado de prisión. Las cartas se llaman Al-Yahudó, como siendo de los judíos. Okay. Lamentablemente termina la destrucción y empieza el exilio. El exilio que ocurrió después del primer templo, ¿dónde nos fuimos? ¿Dónde se fueron los judíos después de la destrucción del primer templo? Pues la mayoría a Babilonia, pero no nada más allá. Sabemos que nos llevaron a Babilonia porque Babilonia fue los que nos agarró. Y el Salmo al Narot Babel Sham Yashavnu Gam Bachinu demuestra que nos fuimos para allá. Pero en verdad el exilio fue para varios lugares. Entre ellos los que fueron a Babilonia y otros fueron a Yemen. La historia de los judíos de Yemen es muy interesante. Ellos no estaban, los yemenitas, no estaban en Israel en la época del segundo templo. El milagro de Hanukkah que ocurrió en el segundo templo
los yemenitas se enteraron por los viajeros, porque ellos fueron al exilio después del primer templo y no regresaron para el segundo. Ellos crearon grandes comunidades en Yemen y hasta hoy en día siguen haciendo aliyá, trayendo los Sifrei Torah de ellos de vuelta. Otros judíos fueron a Etiopía. ¿Qué hacen judíos en Etiopía? Entonces, la semana pasada ya hablamos de la reina de Saba que vino a visitar al rey Shelomo y conocer su grandeza. Pero vino y regresó embarazada. Y de eso nació un hijo, Malenia, se me olvidó el nombre. Y él fue un rey. Y si Shlomo HaMelech, por supuesto, nos imaginamos que la convirtió, entonces el niño era judío. Y se creó una comunidad judía en Etiopía. Dicen, y aquí empezamos a lo que dicen, y no hay garantía, que esta comunidad fue abastecida con levitas y gente comerciante que viajaban durante el primer templo a formar parte de la comunidad judía en Etiopía. Incluso había una reina, se llamaba Yehudit, que era una reina judía que gobernó todo Etiopía en el siglo X. Interesante, investiguen sobre ella. Una reina judía se llamaba Yehudit, reinó sobre todo Etiopía, no sobre Beta Israel, que es la comunidad judía de Etiopía, sino sobre toda Etiopía. El problema es conocido, no quiero hablar bien ni mal. En Israel hubo una época que había una duda muy grande. ¿Qué se hace con los judíos de Etiopía? ¿Se les reconoce como judíos? ¿No se les reconoce como judíos? Es un tema muy serio para garantizar que son judíos que se convirtieron bien en todos esos años. Un problema mayor que pasaba allá, que había que garantizar que se sabían casar y sabían más que todo divorciarse. Porque si se casan bien, pero se divorcian mal, ¿y el divorcio mal qué significaría? Chao, vete con tu mamá, pero sin get, y se vuelve a casar, pueden ser mamzerim. Todo un tema que en su momento había que sentarse y analizar, y ante Rab Ovadia Yosef eran discusiones y discusiones, qué se hace con todos ellos, pero hoy en día son parte del pueblo y parte del ejército y también de muchas yeshivot. Uno de los temas interesantes en Etiopía es sobre el paradero del arca de la Torá. ¿Dónde está el arca? ¿Dónde está el arca con los 10 mandamientos? Mencioné anteriormente al rey Yoshiau. Desde el rey Yoshiau, primer templo, ya no hay mención del arca. Sabemos que en el segundo templo no había arca con la Torá. La diferencia entre el primer templo y el segundo, que en el segundo ya no había arca. ¿En qué momento desapareció el arca? ¿Y a dónde fue? ¿Qué se hizo con el arca con los 10 mandamientos? Dos versiones principales, a lo mejor hay más. Una de las versiones es, en el momento que se dieron cuenta que el gobierno se está haciendo corrupto, los reyes están desalojando utensilios del Bet HaMikdash y metiendo estatuas, y el profeta gritando, esto se va a destruir. Rápidamente los religiosos, los Kohanim, la gente que creyeron, procuraron salvar el arca antes de la destrucción. ¿Dónde entonces se supone, la mayoría de los historiadores lo dicen, que en la época del rey Yoshiau se sacó y se escondió el arca. ¿Dónde? Una versión en Etiopía. Es decir, como había una comunidad hermana allá lejos, lo llevaron a Etiopía con ciertos Kohanim y Leví para que se guarde allá. Es sabido que la comunidad judía de Etiopía, de todas las generaciones, tenían
un lugar sagrado, cuidado muy bien. Y hay un video, una vez demostré, donde se supone que cuidaban algo sagrado. ¿Es el arca o no es el arca? ¿Quién sabe? Otra versión, mucho más lógica y mucho más aceptable, es la siguiente. Shlomo HaMelech, lo dije la semana pasada, cuando remodeló y hizo el Bet HaMikdash Harishon, en vez de un candelabro, ¿cuánto puso? 10. ¿Se acuerdan? Lo dijimos la semana pasada. En vez de una mesa con panes, puso 10. Está la principal y están el extra. El lugar es más grande, hace falta más luz. Al más kohanim hace falta más mesa. Pero el mismo rey Shlomo, con su inteligencia anormal que tenía, preparó debajo del Bet HaMikdash túneles secretos para que en caso de emergencia se cuide y se guarde los utensilios que se hicieron en el desierto con Moshe Rabenu. Si vienen a saquear, que saqueen lo que yo hice, dice Shlomo. Pero lo que hizo Moshe Rabenu, que tiene mucha santidad, que esté muy bien escondido. Este dato es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del candelabro, y está en el arco de Tito, en Roma, entonces, ¿dónde está? En el Vaticano, ¿no? Les confieso algo que nadie sabe, y no pensé contarlo. ¿Sí? Estoy muy contento, la verdad, muy contento, porque esta semana recibí un permiso de entrar a la bodega del Vaticano para ver los manuscritos de Jajamim. Ya me mandaron qué se puede ver, hay que mandar solicitud. Estoy emocionado, no sé si voy a ir o no al final, pero a ver cuándo. Pero te puedes ver los manuscritos de Maimónides y ver muchas cartas y libros auténticos que ellos tienen como botín. Lo que mandé a preguntar es si se puede, en vez de ver libros, ver objetos, utensilios, no del Bet HaMikdash, porque no los tienen, sino cosas grandiosas del pueblo judío que ellos saquearon en todo el mundo cuando fueron haciendo guerras y limpiezas y cosas horrorosas. Pero lo que quiero que sepan es que en el Vaticano, si es que está el arca, como dice el arco, no es esta. Es decir, no es esta. Es esta. Según Jajamim, Shlomo HaMelech ya se dedicó, que en caso, ¿por qué le vino a la mente la destrucción? A lo mejor uno, por conocimiento que algún día se va a destruir. Dos, por lógica, cuando una casa tiene tanto oro, cualquier imperio en el planeta, ¿qué dice? Oye, hay que ir de shopping a Jerusalén. Porque esto es lujo, pero además de lujo, esto llama. Entonces, ¿cómo hacemos para que, aunque vengan, no nos quiten lo valioso? Se escondió. Ese es el motivo que no paran de escarbar hacia abajo. Y el término Yerushalayim Shel Zahav, ¿conocen ese término? Hasta la canción. ¿Qué es Yerushalayim Shel Zahav? ¿Qué quiere decir de oro? Equivocadamente, el israelí común hoy en día cree que es por la cúpula de oro de los musulmanes. Yerushalayim Shel Zahav no nació ayer con la cúpula. La Gemara ya dice que Rabbi Akiva regaló a su esposa la joya famosa de Yerushalayim Shel Zahav, que se ponían como una corona. Yerushalayim Shel Zahav, según algunos comentaristas, es por el oro escondido debajo de ella. Todo el oro del Bet HaMikdash, hecho por Moshe Rabenu. Por eso se llama Yerushalayim Shel Zahav. Pero, siguiendo o regresando al tema, los judíos empezaron a expandirse en el mundo y donde iban no paraban de recordar Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. ¿Por cuánto tiempo salimos al exilio? Dicen los profetas, tanto Daniel como Yehezkel, el profeta Daniel y el profeta Yehezkel, dos profetas que nos acompañaron en la época del exilio. Entre el primer templo y segundo templo, estamos en el exilio con dos profetas. ¿Qué dicen los dos profetas? 70 años durará el exilio y después regresaremos a la tierra de Israel. Está bien, 70 años son 70 años. Y si llegaste a un país y sabes que vas a vivir en 70 años, ¿qué haces? Te instalas. ¿Y qué pasa al judío cuando se instala y le va bien? Ya se olvida de Jerusalén.
Sí, conocido, ¿no? Nos pasa. Cuando todo está bien, es como uno abrió un negocio, dice a su esposa, que sepas, si me va bien, te llevo un mes a Israel. Dice, y si te va mal, pues nos vamos de Israel para siempre. Cuando llegamos, a lo mejor lloramos en el camino, pero cuando ya llegaste y viste el lujo y el buen recibimiento, queramos o no, como humanos, ¿qué nos pasa? Pues te gusta, te acostumbras y te acoplas. ¿Y acoplarse qué significa? Acoplarse es aprender el idioma, mezclarse, vestirse igual, pues hablar igual, vivir como todos. Y es lo que nos pasó llegando a Babilonia. Eso se llama asimilación. Una asimilación diferente a la que hubo en Israel predestrucción. Predestrucción, trajimos la diáspora a Israel. Trajimos los ídolos de los goim a casa. Aquí nos fuimos nosotros a sus casas. ¿Por qué? Porque Dios te dijo, en vez que tú me traigas el mundo a mi casa, vete tú al mundo. ¿Tanto te gusta la idolatría? Pues vete a ese pueblo. ¿Tanto admiras al Goy? Pues ven a vivir allá. Y lamentablemente el lujo de Babilonia nos atrajo, y es un dato muy importante de saber, porque cuando hablemos del regreso, ahora vamos a empezar a entender por qué la gente no regresaban. Suena como, wow, segundo templo, nos vamos. Pues no querían regresar. Y no querían regresar por la simple razón que estaban muy cómodos en Babilonia. Sí, habían jajamim y habían tzadikim sentados todos de Shabeab y recordando la destrucción del Bet HaMikdash y lamentándola y deseando cada vez regresar a Jerusalén, pero la mayoría no estaban allá. Y de nuevo, el profeta. Esta es la tumba real del profeta Daniel, hoy en día en Irán. En mi nuevo libro vamos a hablar de eso también. El profeta Daniel es el profeta que está en el exilio, como dije. Además de esta es la tumba de Daniel por adentro. Esta es hace años. Este es el profeta Nahum, su tumba. Este es el profeta Yehezkel. Esta es la tumba del profeta Yehezkel hasta hoy en día. Esta es la tumba de Yehezkel también de otro lado. Esta es la tumba de Esther y Mordejai en Irán. Esther y Mordejai en Irán. Esta es por afuera la tumba de Esther y Mordejai. Lo que quiero decirles es que los profetas de nuevo, como Irmía, hacen su labor. ¿Y cuál es? Decir, gritar, animar, pero no siempre los oídos están abiertos a escucharles. Cuando la asimilación se empieza a notar, cuando la asimilación empieza a notar, cuando llega el rey Koresh, Ciro. Y el rey Koresh, que esta es su tumba del rey Koresh, el rey Koresh, dice la Torá, saca un permiso y dice a los judíos, regresen a su país y construyan su templo de nuevo. Eso está escrito en nuestros libros. ¿Ocurrió o no? Sí, de verdad, un rey de repente dice, llévate todo tu oro, llévate tus cosas, a mí no los necesito. Suena a cuento chino, ¿verdad? Sí, hasta que se encontró esta piedra con todos estos jeroglíficos, se llama Zaharat Koresh, en español sería la declaración de Koresh, donde aquí está escrito claramente que Koresh, no nada más a nosotros, dio a todos sus súbditos el derecho de regresar a sus religiones y servir a sus dioses con templos lujosos. Lo jochma de Koresh, ¿cuál era? Yo no quiero súbditos amargados. Yo le doy a mi súbdito libertad de culto y le pido a cambio, respétame. Por lo tanto, si la Torah dijo, y tienen alguien duda que si es verdad o no, el Atzarat Kodesh, este cilindro de Koresh, entren a investigar sobre él, habla sobre el permiso del rey Koresh.
¿Cuánta gente aprovecharon? Según los historiadores, 50,000 nada más. De todos los judíos en el mundo, solo 50,000 suben a través de Atzarat Koresh a Israel. Aquí entra a la película otro líder judío que se llama, de una vez, Zerubabel ben Shaltiel. Él, como líder del pueblo judío en ese entonces, grita a todos: vámonos a construir el Bet HaMikdash. Dice, se llevan las cosas de Koresh, no mucha gente les sigue. Ok, ¿a qué nos parecemos? A la paloma de Noah. ¿Regresó al arca o no? Cuando no encontró dónde aterrizar, regresó. Cuando encontró dónde aterrizar, ya no regresó. Somos la paloma de Noah. Cuando nos mandaron de la Teba, de Eretz Israel, si encontramos dónde aterrizar, ya no regresamos a Eretz Israel. Cuando no encontramos dónde aterrizar, ¿en qué está pensando la paloma? Willy, no hay dónde aterrizar, regresemos al arca. ¿Qué hizo Dios para que haya alía? Para el segundo templo. ¿Ah? No. Se va a hacer el segundo Bet HaMikdash, pero no hay clientes. ¿Qué se hace? Ahí llega Purim. ¿Cuándo ocurre Purim? Entre el primer templo y segundo. ¿Por qué ocurre Purim? Porque la gente no quiere subir. Más que darte los utensilios de regreso por el rey Koresh, más de darte libertad de subir, y todo bien en bandeja de oro y no quieres, ¿qué se hace cuando no se quiere? Se obliga a que pase. No me acuerdo si lo hice en español o en inglés. Ok. Y aquí, después de la destrucción, resumamos todo lo que pasó. Después de la destrucción del templo a través del rey de Babilonia, salimos al exilio por 70 años. En este exilio, Nebuchadnezzar esconde todo el oro que fue saqueado. El rey Belshazzar, su hijo, lo hereda. Y muy importante entender lo que pasó aquí. Se realiza una guerra entre Babilonia y Persia. Y Persia conquista o vence a Babilonia. ¿Cuándo ocurre todo esto? Ocurre cuando en una fiesta el rey Belshazzar saca los utensilios del Bet HaMikdash para usarlos y fanfarronear con lo que tiene del Bet HaMikdash. En ese momento, el rey Koresh, que va creciendo y haciéndose de poder, agarra y hace la guerra contra Babilonia. Es importante saber que el rey de Madai, que después se llamó Dariavesh, Darío I, toma el poder y los Yehudim emigran muchos a Persia y a Media o entera. Ok. Es importante saber que Daniel es el único consejero que va pasando de rey en rey, dando los consejos a Nebuchadnezzar, Belshazzar, a Reviel Merodach y al final a Dariavesh. Él dice al rey Belshazzar, cuando en una fiesta fanfarronea con los utensilios del Bet HaMikdash y de repente aparece en la pared un escrito que dice Mené, Mené, Tekel Uparsin, le dice el rey, Daniel al rey, hoy terminará el reinado de Babilonia y comenzará el de Persia. El rey no le cree porque dice es imposible, somos tan fuertes que nadie va a poder contra nosotros. Efectivamente, esa misma noche se cierra él en el palacio, llegan los persas y conquistan toda Babilonia, destruyen y queman. Todo lo que nos hicieron se les hizo y ahí empieza una nueva orden en el mundo. Se llama Parás. Ahí Ahasverosh, como ya conocen, toma el poder y él, asesorado por su malvado consejero Amán, el rey Ahasverosh encontró todo el tesoro de Nebuchadnezzar, por eso se hizo millonario, y aunque era cuidador de caballos, lo logró. Y él, a través de su consejero Amán, decide
matar a todos los Yehudim. ¿Qué pasa cuando de repente los judíos que tanto se asimilaron y que tanto seguros se sintieron en el país donde fueron, de repente se sienten amenazados con penas de muerte? Se piensa, la paloma, ¿en qué está pensando? Pues en el arca, a ver regresar, no hay de otra. Todo eso causa que Israel, a través de lo que pasó en Purim, se anime en hacer aliyá. Un dato nada más que les doy. Este es del palacio del rey Ahashverosh. Toda Megilat Esther ocurrió aquí. Este lugar se descubrió hace unos años, muy pocos años. Gracias a Dios, como les dije, estoy escribiendo en estos días el nuevo libro que va a salir para Purim. Y mucho de ello habla de todo lo que se encontró aquí que comprueba la veracidad de la Megilat Esther. Pero no es el tema de hoy. Regresemos al punto de Jerusalén lo antes posible. Por lo tanto, empieza la aliyá de Ezra. Ezra y Nehemia, 80 años después que Koresh dijo, súbanse, terminando Purim, ahora sí hay clientes, o por lo menos más clientes para subir. Este detalle es muy interesante. En Israel, cuando llegan a conquistar la tierra de Israel, empiezan a construir la muralla de Jerusalén. Esta muralla, en los versículos se habla mucho de ella, porque los vecinos judíos, la gente que vivieron en Israel mientras nosotros estábamos en el exilio, no nos quisieron permitir regresar, como hoy en día los árabes en Israel. ¿Te fuiste? Chao, yo ya soy un nuevo inquilino. Y había unas guerras muy grandes para construir la muralla que proteja Jerusalén y proteja el Bet HaMikdash. Sobre esta muralla, la Gemara dice, y el versículo lo trae, Masejet Berajot, y también el versículo lo trae, con una mano construíamos, con otra mano guerreábamos. La mitad de nosotros construyendo, la mitad de nosotros peleando. Esta muralla de Nehemia se encontró en las excavaciones de Ir David. Hoy en día cuando vas a Israel, sobre estas ruinas, ahí está la muralla tal cual, te hacen un show muy bonito de luces para que te imagines cómo era todo ese camino en esa época. Ver el show de luces sobre cómo era la llegada de Nehemia y la construcción de toda la muralla, es impresionante verlo hoy en día. Adán. Conclusión. Nehemia y Ezra establecen el segundo templo. ¿Cómo nos fue en el segundo templo? ¿Bien o mal? ¿Aprendimos de los errores del pasado o no? Lamentablemente, o mejor dicho, la verdad es que el segundo templo empieza muy bien. Examen. ¿Quién eran los líderes al inicio del Bet HaMikdash Hasheni? Ya no hay reyes. Es Ezra. Y el grupo se llama Anshe Knesset HaGedolah. Ellos son los líderes que comienzan el segundo templo. Uno de los más destacados se llama Shimon HaTzadik. Si quieren verlo, ¿dónde se ve eso? Pirkei Avot. Moshe קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. Así comienza el Pirkei Avot. Que sepan, aunque el inicio estuvo bien, y ese inicio que digo que estuvo bien, duró, no, más de 80. No sé cuánto. Pero más o menos calcularía yo que duró hasta la época de Alejandro Magno. Vamos a ver. Shimon HaTzadik era el líder al inicio del Bet HaMikdash, su tumba en Israel hasta hoy. Él clamó y dijo, los pilares de construcción son Torah, Tefilá y bondad con la gente, que son las tres cosas que tenemos en el Bet HaMikdash, no importa. Los persas dominan el mundo, pero aquí entra la película Grecia. Grecia entra a la película mundial con Alejandro Magno. ¿A qué edad conquistó Alejandro Magno el mundo? 27 años conquistó Francia, algo así. Pero total, una persona muy joven y muy capaz. Lo interesante fue
cuando Nebuchadnezzar llegó a Jerusalén. Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno llegó a Jerusalén después que derrotó Persia y después que conquistó el mundo entero, él llega a Jerusalén por el lado de Egipto. Después que él terminó... está hablando en español, ¿por qué hablo yo entonces? Desde los olivares de Grecia hasta los polvorientos palacios de India, Alejandro unió el occidente con el oriente y cambió el mundo antiguo para siempre. Cuando ascendió al trono, Alejandro heredó un gran ejército, pero también una gran inestabilidad política. Tardó un año en sofocar una rebelión en Grecia y consolidar su poder. Pero Alejandro no se conformaba con Macedonia. Su creciente impaciencia y su ambición le hacían querer más. Fijó su mirada en el enemigo ancestral de Grecia, los persas. El imperio persa se extendía desde la actual Turquía hasta Pakistán. Alejandro cruza el Helesponto con su ejército. Inicia así una epopeya de 11 años de ambición y conquista sin precedentes que cambiará la faz del mundo antiguo para siempre. Uno de los hombres más ricos y poderosos de la tierra, el rey Darío III. El monarca persa no tiene ni idea de la fuerza a la que se enfrenta. Alejandro calibra las fuerzas de su enemigo con rapidez. La infantería está protegida por los arqueros, una señal indudable de que Darío no confía en sus soldados de a pie. Al verse ante ese vengador invencible, Darío... Cuando el ejército persa ve a su gran rey huyendo de esa forma, ¿cuál puede ser la reacción de las tropas? Resulta un impacto psicológico increíble sobre los persas. El rey Darío logra conquistar y llega a Israel por el lado de Egipto. Cuenta la Gemara que cuando llega Alejandro Magno a Israel, los egipcios previamente, ¿qué le dicen? A esos judíos hay que matarlos, tienen mucho dinero en su templo, hay que saquear, le llenaron la cabeza. Llega Alejandro Magno bien caliente. ¿Con quién sale, cuenta la Gemara, a recibirle? Shimon HaTzadik. Y Shimon HaTzadik, cuando llega con Alejandro Magno, cuenta la Gemara, le ve a Alejandro Magno y se posterna ante él. Ya conocen la historia, rápidamente nada más para mencionarla. Y entonces le dicen todos los consejeros de Alejandro, ¿qué pasó? Este es el judío que te estábamos hablando de ellos. No sé quién es, pero esa es la imagen que sueño con ella cada vez que voy a las batallas. Veo su imagen y sé que voy a lograr mi objetivo. Cuando llega al Bet HaMikdash, cuenta la Gemara, le dice Alejandro Magno a Shimon HaTzadik, me fascinaría entrar a conocer vuestro templo. Hay lugar que el Goy puede entrar y hay un lugar que el Goy no puede entrar. ¿Sí o no? ¿Quieren ver algo anormal? Miren esta piedra que se encontró. Esta piedra se encontró en Jerusalén en las excavaciones. Está escrito en griego y dice, prohibido al Goy entrar al Bet HaMikdash. En griego. Increíble este hallazgo. Total, Alejandro Magno quiere pasar y Shimon HaTzadik está en un dilema. ¿Qué se hace? Le dice Shimon HaTzadik, mi querido, no puede pasar. Alejandro Magno no está acostumbrado que alguien le diga, no pasa. Que sí, que no. De repente pensó que nadie entra. Y de repente sale un Cohen así, pobre, humilde. Sí, él puede entrar y yo no. Sí, él puede entrar y usted no. Alejandro Magno entiende y dice, ¿sabe qué? Ya que no puedo entrar y este lugar es sagrado y de rezo, dono una estatua mía de oro para que la pongan adentro. ¿Qué dice Shimon HaTzadik? No. ¿Qué es lo que dice Alejandro Magno? Mire, señor rabino, a lo mejor usted no entendió. Yo lo dono. O sea, decir, regalo, gratis. No, me dijeron que a los judíos les fascina, gratis. No.
Alejandro Magno le dice a Shimon HaTzadik, dichoso este pueblo que no se rinde ante nadie y respeta su templo y respeta a su Dios, de verdad, kol hakavod. Como regalo a Alejandro Magno, el Shimon HaTzadik ordena 2 versiones, una versión que todos los niños en Israel que nazcan ese año se llamen Alexander, y otra versión que todos los hijos de los Kohanim que nazca ese año se llamarán Alexander. De ahí entró el nombre Alejandro, Alexander, al pueblo de Israel. Rápidamente para cerrar el punto de hoy, el segundo templo va funcionando bien, tiene 2 etapas. Cuando hablamos del segundo templo y de Hanukkah que ocurre ahorita, como ya van a ver, estamos hablando, no sé si esta es la imagen, pero algo así. Este era el segundo templo, no este. Es decir, el segundo templo tenía 2 etapas. El chiquito segundo templo, y al final de él, Herodes lo convierte en una cosa maravillosa. Sin que se destruya el segundo templo, este tuvo 2 capas, 2 etapas, ¿no? Para entender cómo se veía el lugar antes que Herodes lo tocó, en las excavaciones, me imagino que todos conocen estas imágenes del túneles de Kotel cuando vas. Entonces allá ves todos estos arcos increíbles que pusieron para rellenar la planicie y construir encima de ella toda la Jerusalén que Herodes hizo. Esto en la época de Alejandro Magno, en la época de Shimon HaTzadik, no era lo que conocemos arriba, era mucho más chiquito todo eso. Total, para hacer la historia corta y avanzar, Alejandro Magno conquista muchos lugares, pero al final pues fallece. A ver, ¿en qué idioma está esto? No está. Cuando Alejandro Magno fallece, 3 reyes, o ¿cómo se llama? 3 reinados toman su poder y se dividen en zonas. A Israel le toca con el rey Ptolomeo. No es Hanukkah todavía. Pre-Hanukkah, ellos dominan Israel. Israel está aquí. El rey Ptolomeo se emociona del Bet HaMikdash y pide a la gente de Anshe Knesset HaGedolah que vengan a traducirle la Torah a griego. Aquí ocurre algo importante en la historia mundial. Es la primera vez que se traduce la Torah a otro idioma y hasta la fecha están los manuscritos de esa traducción que hicieron al rey Ptolomeo. ¿Quién entra aquí a la película? Antíochus. Es la moneda de Antíochus. Y él, a la muerte de Alejandro Magno, una nueva dinastía griega llamada los Seleucidas tomaron el control del Oriente Medio. El primero de los reyes seleucidas se contentó con permitir que la cultura griega transformara gradualmente a sus súbditos en griegos. Era Antíoco IV, pero sus súbditos le conocían como Antíoco el Loco. Es decir, Ptolomeo amaba la Torá. Uno de los primeros decretos de Antíoco, recogido en el libro de los Macabeos, exigía que todos sus súbditos sustituyeran sus tradiciones ancestrales por las griegas. El rey emitió una proclama para todo su reino, diciendo que todos debían formar un solo pueblo, renunciando a sus costumbres particulares. Ahí empieza Hanukkah, cuando el Antíochus Muchos prohíbe pueblos de la estudiar la región Torá. ya habían adoptado el estilo de vida griego, pero los judíos devotos no. Se disponían a enfrentarse con un dilema: renunciar a su fe o luchar para defenderla. Antíoco, al principio, confió en un sector de judíos que habían abrazado la cultura griega. Para aumentar su influencia, vendió a uno de estos judíos el puesto más importante de Jerusalén, el de sumo sacerdote del templo. Es decir, el sumo sacerdote es helinista. Jasón usurpó el puesto de sumo sacerdote, prometiendo a Antíoco 360 talentos de plata.
Agarraba En cuanto dinero subió del al poder, Betamigdash y Jasón le se dedicó sobornaba a a convertir a Antíochus sus para que le deje compatriotas ser al Cohen estilo Gadol. de vida griego. Obviamente metiendo al dios Zeus El dentro proceso del de Betamigdash. helenización alcanzó tal nivel que los sacerdotes dejaron de mostrar interés por los servicios del altar. Salían corriendo a tomar parte en los juegos en cuanto oían la señal. Había cosas de la cultura y la civilización griega que eran totalmente inaceptables para los judíos. Entre ellas, claro, el concepto religioso de una pluralidad de dioses. A nadie le entra en la cabeza que eso sea aceptable para los judíos. También algunos aspectos de comportamiento, por ejemplo, los gimnasios y los ejercicios desnudos. Pero el problema no era tanto la desnudez como la auténtica devoción que sentían por el cuerpo humano. Es decir, ellos agarran y empiezan a enseñar a todos los Yehudim. Lo más importante es la parte corporal y no la parte espiritual. Como ya conocen la historia de Hanukkah y no lo voy a repetir ahorita, es importante saber que los judíos, por cambiar de gobierno de Ptolomeo al rey Antíochus, todo en Jerusalén cambia. Ya no se puede estudiar Torah, ya no se puede hacer Brit Milá, pero a pesar que hay muchos judíos en Jerusalén y en Israel que se hacen helenistas y adoptan la cultura egipcia, está la familia de los macabeos, que esa gente no aceptan todo lo que está pasando. En un momento dado, matan a uno de los delegados del rey Antíochus, un judío corrupto que hacía idolatría, y ahí empieza la revolución. Se encuentra en el Betamigdash, como ya saben, la vasija de oro con el sello de sagrada, y de ahí el milagro famoso de Hanukkah. Saben, en la vida, en lo personal, a mí me fascinan los hallazgos arqueológicos y siempre me llaman la atención. Ya estoy muerto por escribir el segundo libro de arqueología. Pero una de las piezas que para mí es muy, pero muy, muy impactante, y estoy pidiéndole a David Beeri que llega en noviembre, como les dije, no sé si la semana que entra o en 2, que traiga esa pieza para que la tengamos en la mano, es esta. Este sello es un sello que es de un Cohen Gadol y sus palabras es Tahor Lashem, sagrado para Dios. Con esto se sellaban las cosas sagradas. Otra vez, no sé si la vasija estaba sellada con este sello, pero cuando te dicen que estaba la vasija sellada con un sello ese es el tipo de sello cuando dice sagrado para Dios, Tahor Lashem, aquí está en hebreo. Esto es increíble encontrarlo. Cuando te cuenta la historia de Hanukkah, pues ya entiendes lo que ocurrió allá. Cierro el tema de hoy con el punto de Herodes. Herodes amerita que hablemos un poco de él la semana que entra y avancemos al segundo, destrucción, y también vamos a hablar la semana que entra de Yeshu. Toda la historia verdadera, no para grabarla, pero para sí saberla. Este es el templo de Herodes. Herodes, después de Hanukkah, después de varias generaciones de Hanukkah, llega Herodes y remodela el Betamigdash. ¿Quién era Herodes? ¿Judío o no? ¿Judío o no? No, ese es Darío II. ¿Quién era Herodes? ¿Qué hizo Herodes? ¿Por qué hizo el Betamigdash si no era tan apegado? ¿Qué pasó allá? Se los dejo de tarea. Pero la semana que entra, lleguen preparados con conocimientos básicos de Herodes y de lo que hizo.